Lo dijo en la primera hora. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a Roberto Chávez Pacheco. Él es coordinador de comunicación de la Fundación Open Lab Ecuador. Es comunicador social y estratega digital con énfasis en comunicación para el desarrollo, TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y los medios sociales. Visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, Roberto? Bienvenido, buen día. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Roberto por acompañarnos. Le hemos invitado porque en estos días hubo un análisis sobre las tecnologías ciudadanas para decisiones informadas a propósito del proceso electoral 2025. Esto lo llamaron el hackathon. 36 horas enfocadas en desarrollar justamente y analizar estos temas. ¿Cómo les fue con esta iniciativa? Al contrario, el hackathon recién se va a realizar los días 22 y 23 de febrero. Ah, correcto. Se van a realizar. Pensé que lo desarrollaron ayer. El día de ayer tuvimos el conversatorio de apertura, que fue un conversatorio sobre inteligencia artificial, desinformación y procesos electorales. Esto se realizó en la Universidad Andina, pero el 22 y 23 vamos a tener este evento en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿De qué va una hackathon? Y algo importante. Cuando hablamos de hackathon, no estamos hablando de hackeo ilegal. Cuando hemos escuchado la palabra hack o hacker, se nos ha venido a la cabeza esto de hackeo ilegal. Más bien el hack tiene que ver sobre el tema de producción, de creación creativa, de programación creativa. Y ton con el tema de una maratón. Entonces, serán 36 horas en las que gente de programación, de inteligencia artificial, de gente que está cercana al tema del periodismo, de investigación y análisis de datos, van a desarrollar herramientas digitales que esperamos que en un futuro nos sirvan para combatir la desinformación y las fake news en Ecuador. Y esto significa un reto importante porque durante estas 36 horas se pretende construir un prototipo de herramientas que nos sirva a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, pero principalmente a toda la gente que le interesa el tema político. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay un panorama bastante complicado alrededor del tema de la desinformación. Por ejemplo, ustedes me imagino que analizaron el flujo de información y de noticias falsas durante la campaña de la primera vuelta. Hay una cosa muy importante alrededor de eso. Dentro de procesos de eleccionarios en América Latina, según la UNESCO, hay alrededor de 300% de incremento de campañas de desinformación en América Latina. Esto implica que podríamos decir que 3 de cada 10 noticias que nosotros recibimos o compartimos o tenemos acceso son falsas en algún momento. Y esto es realmente preocupante y de una u otra manera, según investigaciones, por ejemplo, del MIT del año 2023, las noticias falsas en Ecuador tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas. Perdón, este es un dato de Latinoamérica. Entonces, esto implica como un reto para la sociedad civil de ver alternativas para garantizar mejores formas de informarnos. Si bien podemos tener información en los medios de comunicación que de una u otra manera son los que acompañan como nuestro conocimiento sobre los temas, pero tenemos y recibimos muchísima más información. Y ahí también hay un tema que hacemos alrededor del tema de medios. Solo el 16% de los ecuatorianos y ecuatorianas, este es un dato que nos dejó ayer Carolina Ávila Nieto, solo este 16% de ecuatorianos y ecuatorianas le cree a los medios de comunicación. Entonces, mucha de esta gente... Solo el 16%. Pero esa cifra que ha mencionado Carolina Ávila Nieto, que debe tener algún sustento, obviamente Carolina es una investigadora y muy rigurosa en los temas de la comunicación, devela entonces una dramática y muy preocupante pérdida de la credibilidad de los medios de comunicación en la sociedad. Por supuesto, y no solo eso, implica y significa también que mucha gente se está informando por otros canales. A través de los mecanismos tecnológicos, redes sociales, plataformas digitales, etcétera. Y ahí encontramos montajes, deepfake, que es montar en las imágenes de una persona la voz y otros comentarios, fake news. Entonces nos encontramos este entorno que puede trastocar muchísimo, y usted
ustedes son como la gente que consume los contenidos de cada uno de los medios de comunicación, nos damos cuenta de que muchas de las noticias que nos llegan, que consumimos, que compartimos, inclusive terminan siendo falsas. Entonces, para eso va a estar esta hackathon que se realizará este par de días para intentar construir de manera ciudadana herramientas que nos permitan fortalecer los mecanismos para que evitemos tener más noticias falsas dentro de los procesos electorales. ¿Cómo hacemos o qué recomendamos? Porque me imagino que de estos encuentros van a salir recomendaciones para que el común de los ciudadanos pueda discriminar la información y saber si lo que le llega es falso o no. Lo primero que todo es ver las fuentes. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en esta última temporada hay páginas web, hay medios digitales, hay páginas de redes sociales que fueron creadas hasta hace poquito tiempo. Entonces, cuando veamos que estos contenidos no se parecen a los que tradicionalmente los comparten los medios tradicionales o los medios a los que habitualmente compartimos, o en tal sentido también que no tenemos como mucha certeza de que esta información es real o es certera, empecemos a dudar y sobre todo que sepamos mediar esta información. Porque el principal problema de la desinformación, aunque creamos que no puede afectar a la sociedad, es que afecta a la democracia y nos lleva a los extremos, nos lleva a estas polaridades que están afectando muchísimo en la toma de decisiones de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora bien, en estos son 2 días, ¿no? Exactamente. 2 días. Una vez que concluya esta hackathon, ¿qué viene después? Para que no se quede solamente en estos 2 días. Este proceso se va a desarrollar después de esto. Habrá un par de meses de incubación y de desarrollo de estas herramientas. Los 3 mejores productos, los 3 mejores proyectos van a tener como un apoyo económico por un lado, pero también por otro lado van a tener un proceso de incubación con asesores, con gente que conoce alrededor del temas electorales, con gente que conoce alrededor del tema de la tecnología, de la comunicación y de la programación, y después van a tener, después de este proceso de incubación, van a tener una fase beta que les va a permitir darle como mayor funcionalidad, y en algún momento esperamos que para los siguientes procesos electorales en Ecuador puedan ser ya aplicados. Pero esto todavía no va a funcionar para la segunda vuelta. Creemos que no. No va a alcanzar el tiempo. Creemos que no, porque vimos ejemplos de algunos medios de algunas herramientas que están desarrollando algunas instituciones que al menos tienen un proceso de desarrollo de 6 meses. Entonces nosotros ya llevamos trabajando en este proyecto alrededor de unos 3, pero para que se desarrollen y para que tengan una real valía, porque si presentamos una versión beta, puede ser un riesgo si no tenemos una herramienta que funcione, que sea viable y que sea factible para todas las necesidades que tienen los procesos electorales en Ecuador. Acá hay una buena pregunta de uno de nuestros oyentes. Pregunta si es desconfianza en los medios tradicionales o desconfianza en un ámbito más general. De lo que estábamos conversando el día de ayer en este conversatorio, nos hablaba de que en los medios de comunicación en general, las ecuatorianos y ecuatorianos no le creemos al menos un 16%. Esto quiere decir que menos de 2 personas en Ecuador tienen esta confianza en los medios de comunicación. O una cosa importante, le creen solo a ciertos periodistas o a ciertos medios de comunicación que ya tienen y que ya colocan su línea editorial, que ya colocan su ideología de una u otra manera. Ya, pero también hay el caso, por ejemplo, de algunos talleres que yo he compartido, que me han invitado, muchas veces preguntan, bueno, ¿a quién nos recomienda seguir? Porque uno tradicionalmente decía, hay que seguir a los medios de comunicación tradicionales, que tienen sus cuentas en redes sociales, que se supone contrastan la información, la verifican, etcétera, y a periodistas que igualmente lo hacen de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando comunicadores sociales, incluso gente que tiene muchos seguidores, resulta que se convierten en difusores de noticias falsas? Que efectivamente esto está pasando. Entonces, eso también contribuye a que la gente ya no nos crea a los periodistas.
Lamentablemente sí, desde mi rol de comunicador hemos visto como justo también hay un poco más de desconfianza alrededor de la praxis del periodismo, pero ahí una de las recomendaciones importantes es salir de la burbuja. Si bien tenemos este grupo a los que le brindamos la confianza en las personas en las que creemos o los medios de comunicación en los que creemos alrededor de los temas de la coyuntura o de los temas de la política, es importante salir de la burbuja y entender qué nos cuentan las otras aristas y qué de esto también es importante. Puede ser un ejercicio engorroso, un poco largo, pero necesario para empezar a desmitificar, por un lado, las noticias y para satanizar a los actores, a los otros actores. Y esto va a garantizar que de una u otra manera estar en los polos va a llevarnos un poco más al centro y garantizar que ese centro no significa que perdamos nuestra esencia política, sino que nos permita identificar de mejor manera cómo se media la información. Y para eso es necesario tener información verificada y comprobada. Entonces, el ejercicio que están haciendo muchos medios de comunicación, muchos periodistas por validar y comprobar la información es importantísima. Vamos a tener talleres de varios expertos y expertas alrededor de esos temas que también es valioso y necesario. Y sobre todo vamos a tener la posibilidad de, en 36 horas, empezar a construir unas herramientas digitales en contra de la desinformación. Y aunque puede sonar un poco folclórico, pero con matices ecuatorianos. Porque si bien tenemos herramientas que funcionan a nivel global, pero nuestra coyuntura y nuestra forma de hacer política es propia del país y debe tener esos matices y es necesario justo construirlas justo con este sentido de entender cómo funciona la política en nuestro país. Roberto, gracias por el tiempo y por la gentileza de acompañarnos y bueno, felicitaciones por esta gran iniciativa, esperamos que obviamente les vaya muy bien, muy gentil. Muchísimas gracias, invitados y invitadas del 22 y 23 a la Católica, gracias. Gracias a nuestro invitado, Roberto Chávez Pacheco. Él es coordinador de comunicación de la Fundación Open Lab Ecuador, con esta gran iniciativa que nos ha presentado el día de hoy, el Hackathon, Tecnologías Ciudadanas para Decisiones Informadas, de cara a las elecciones Ecuador 2025. Todos a combatir la desinformación y identificar las noticias falsas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.